Es la presencia de Dios quien debe sostenernos en estos tiempos difíciles. Pero muchos le han dado la espalda a Dios. Muchos le han dado la espalda al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se siente contristado con mucha gente. Con mucha gente que dice ser cristiana, pero que no tienen frutos. Con mucha gente que dice ser hijo de Dios, pero hace rato que el Espíritu de Dios no los ve. Y abre tu Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Aleluya. Bueno eres, Espíritu Santo. Bueno eres, Espíritu de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra de Dios: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Escucha la palabra: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscares, será hallado de vosotros, mas si le dejares, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, dice, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Wow. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa. Escuche esto: hay recompensa para vuestra obra. Cuando yo Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Levanta tus manos, Espíritu Santo, en esta hora. Declaro, Padre, una atmósfera de gloria en esta hora. Toda mentalidad negativa, Padre, la cancelo, la reprendo, la llevamos a tu presencia. Y declaro los cielos abiertos sobre cada vida, sobre cada corazón. Se está tocando cada vida, Dios. Levantando al caído, Dios, fortaleciendo la fe de cada uno de los que están aquí, de los que están en las redes sociales, en el nombre de Jesús. Amén, amén. La Biblia dice, en resumen, que el Espíritu Santo vino sobre Azarías en un tiempo donde el pueblo de Israel había tenido una gran victoria, donde habían tenido victoria sobre el enemigo muy fuerte. El rey Asa y el mismo pueblo le habían dado la espalda a Dios, y la Biblia lo dice. Le habían dado la espalda a Dios, a quienes enseñaban la ley y a la misma ley de Dios. Ellos pensaban que con tener el profeta de Dios a su lado podrían disfrutar del favor de Dios, de las bendiciones de Dios, de la prosperidad de Dios a consecuencia del profeta. Pero la Biblia dice que entonces cae el Espíritu de Dios sobre el profeta y éste empieza a profetizar. ¿Qué es lo que empieza a hacer? En resumen, empieza a alinear al rey. Y empieza a alinear un pueblo que le había dado la espalda a Dios, un pueblo que estaba muy bendecido, que estaba en muy buenos tiempos, pero que había pasado, que le había dado la espalda a Dios. Aleluya. Haciéndoles entender el profeta a través del Espíritu Santo que si una cosa deben procurar en su vida, no es la presencia del profeta, sino la presencia de Dios. Hay mucha gente que le ha dado la espalda a Dios en estos tiempos. ¿Por qué? Por un mentado virus que está sucediendo en la tierra. Y Dios que tiene la culpa. Hay mucha gente que le ha dado la espalda a Dios por los afanes de la vida. Hay mucha gente que le ha dado la espalda
espalda a Dios por otras cosas. Hay muchos que piensan que el reino se trata de asistir solo a la iglesia, pero esto es más que esto. El profeta dijo: Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Hay mucha gente que no se congrega. Hay mucha gente que nunca va a la iglesia, que nunca ora, que nunca lee la Biblia, que nunca se mete con Dios y dice que Dios está con ellos. Santo. Pero la Biblia aquí dice que el profeta dijo: hey, de parte del Espíritu, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Aleluya. No esperes que Dios está contigo si tú no estás metido con Dios. Sí, Señor. Si le buscares, será encontrado, mas si le dejares, él también os dejará. Cristianos diciendo: yo siento como que Dios no está conmigo. Hace tiempo que no lo busca, hace mucho. Pues Dios no está contigo. Porque la Biblia está diciendo que si tú le das la espalda a Dios, Él te la va a dar a ti. Si tú estás con Dios, Él va a estar contigo. Pero si tú te vas de Él, Él también se va. Recuerde que esto es personal. Dios no obliga a buscar a nadie. Amén, amén. Dios no te obliga para que tú lo ames. Sí, Señor. Por eso es que Dios nos ha dado dominio propio, nos ha dado voluntad para que lo amemos, para que le busquemos. Pero ¿qué sucede? Aleluya. Que buscamos a un Dios por los beneficios. Por eso Jesús en una ocasión le dijo: ustedes me buscan, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Y hay mucha gente que es así hoy en día, que busca a Dios por los beneficios y luego después ya no los vuelves a ver en la iglesia, ya no los vuelves a ver buscando de Dios. ¿Por qué? Porque vinieron por un milagro solamente. ¿Por qué? Porque vinieron por los beneficios. ¿Por qué? Porque vinieron por lo que estaba sucediendo alrededor, pero no vinieron con un corazón genuino. Santo. No buscan a Dios por lo que Dios puede hacer en ellos, buscan a Dios por lo que Dios los puede dar. Lo vuelvo a repetir: no buscan a Dios por lo que Dios puede hacer en ellos, buscan a Dios por lo que Dios les puede dar. Y Dios está buscando a alguien que no lo busque por los beneficios, que lo busque porque lo necesita, porque lo anhela, porque lo ama, porque reconoce que sin Él no puede ir a ningún lado. Por eso es que este rey impío tenía a un lado un profeta, porque él sabía y reconocía que la palabra de Dios, que la bendición, que la prosperidad del cielo estaría con ellos a consecuencia del profeta. Pero llega un momento que el Espíritu de Dios le calla al profeta y le empieza a decir: muchacho, tú te estás equivocando constantemente, porque has procurado tenerme a un lado tuyo, pero no has procurado al Dios que me revela las cosas, al Dios que me bendice, al Dios que me prospera. Aleluya. Hay mucha gente que se ha equivocado, que ha buscado tener al Dios del profeta, al Dios del hombre cerca, tener al hombre de Dios, procurando al hombre de Dios, pero ha descuidado al Dios del hombre. Santo. Están buscando que Dios los prospere, están buscando que Dios los bendiga, están buscando que Dios haga cosas grandes en ellos. Pero ¿qué sucede? Que ellos no están buscando a Dios de corazón. Están buscando los beneficios del reino, están buscando los beneficios del cielo, están buscando que Dios les dé un carro, que Dios le dé una casa, que Dios los sane, que Dios le dé negocio, que Dios los prospere, pero sin buscar a Dios, sin tener un compromiso real con la obra de Dios, sin tener un compromiso con Dios mismo. Y Dios está diciendo: yo no te voy a bendecir si tú me buscas por los beneficios, yo no te voy a prosperar si tú me estás buscando por los beneficios, yo no te voy a levantar si me buscas por eso. Señor. Dios está buscando gente leal, gente fiel. Con las palabras claras el profeta Isaías empieza a hablar. Y aquí estamos diciendo que Jehová, diciendo claramente que si el pueblo no regresa a Él, Él los turbará, como hizo con Israel, con toda clase de calamidades. Y la Biblia enseña que el rey Asa entendió y mandó restaurar el altar de Jehová. Imagínate, para que el rey ha mandado restaurar el altar, significa que el altar estaba demasiado dañado. Uy. No se trata, escuche esto, el rey no mandó a limpiar el altar, el rey lo mandó a restaurar. Yo pienso, me imagino que si mandó a restaurar es porque estaba dañado.
Así como muchas veces usted y yo, cuando llegamos a Cristo estábamos dañados, pero llegamos a Cristo y Cristo nos restauró. Eso es lo que sucede, que cuando Dios llega restaura las cosas. Y la palabra de Dios dice, hey, en pocas palabras, a través de la boca del profeta, así como hice con Israel, que les mandé calamidad y media, así voy a hacer con ustedes si no me buscan. Pastor, pero Dios es un Dios de amor. Pastor, pero Dios es un Dios que bendice, que prospera, no que maldice. Señores, Deuteronomio 28 dice, hey, si hicieras estas cosas, me oyeras mi voz, hicieras lo que yo te digo, será bendecido en el campo y en la ciudad. Y un montón de versículos habla de las bendiciones que llegarán. Pero también dice más adelante, si oyeres la voz de Dios y no hicieras lo que yo te estoy mandando a hacer, serás maldito en el campo, maldito en la ciudad, maldito el fruto de tu vientre, maldito lo que tú siembres, maldito lo que tú coseches. Increíblemente, tenemos un Dios de amor, sí, pero hay que estar claro que tenemos un Dios que es fuego consumidor. Un Dios que también te alinea, que te corrige. Es que lo que pasa es que si te han predicado otro evangelio, es porque eres un cristiano muy light. No se te ha predicado la verdad, se te ha predicado una verdad a media, que una verdad a medias es una mentira. Dios está buscando gente, escuche, que no lo busque por los beneficios. El rey Asa estaba muy bien, todo estaba sucediendo muy bien, pero ¿qué pasa? Que se estaba agarrando de un profeta. Y Dios quería, deja de agarrarte del profeta, agárrate de Dios. Y la Biblia dice que entonces el Espíritu de Dios a través del profeta empieza a alinear al pueblo, empieza a alinear al rey, y le empieza en pocas palabras a decirle las cosas tan claras, que la Biblia dice que este hombre, este rey entendió y mandó a restaurar el altar y mandó a quitar los ídolos. Wow, esto es para entendidos. La Biblia dice que él entendió, cayó en sí de que estaba haciendo mal y mandó a restaurar el altar y quitó los ídolos. Muchas veces Dios nos está hablando a nosotros, alinea tu vida, Santo. y no lo hacemos. Y muchas veces decimos, sí, voy a alinear mi vida, pero no quitamos las cosas que tenemos número uno antes que Dios. Se hincan en el altar, lloran, avientan el moco, vomitan la alfombra y se levantan. ¿Y qué sucede? El próximo domingo no me paro en la iglesia. ¿Por qué? Porque hay mucho trabajo. Aleluya. Ay, es que vinieron mis familiares. Hoy no voy porque ya tenía rato que no los miraba. Yo te aseguro que cuando llegues después de la iglesia, ahí van a estar los familiares. Los familiares no se te van a ir. Pero lo que pasa es que ponemos a Dios en segundo, en tercer, cuarto, quinto lugar. Y cuando lloramos y cuando nos hincamos, queremos que Dios nos conteste primero nosotros. Queremos que Dios nos ponga en primer lugar, cuando hay una palabra que dice que de la vara que tú miras a Dios, también Dios te va a medir a ti. Señores, esto es serio. Cuando el profeta entendió lo que Jehová Dios le estaba mandando decir delante del profeta, él restauró el altar. Restauró el altar y mandó quitar todos los ídolos. En pocas palabras, mandó quitar todo lo que le estorbaba para que la presencia de Dios se estableciera. Hay cosas que tú y yo tenemos que no le ayudan a nuestra vida espiritual. Alaba a Dios si puede en esta hora. Hay cosas que hay en nuestra vida que muchas veces impiden que la presencia de Dios more en nosotros. Hay cosas en nuestra vida que impiden que Dios nos bendiga. Hay cosas que impiden que Dios nos prospere. ¿Y por qué Dios no te prospera? Porque hay cosas que impiden que Dios se manifieste en tu vida, que impiden que se manifieste Dios en tu casa. Hace unos años atrás yo escuché el testimonio de unos jóvenes que estaban en la iglesia de nosotros y que no le pudieron echar fuera el demonio que tenía dentro, y él mismo se reía y decía, nunca me van a poder sacar de este cuerpo hasta que quiten todas estas vírgenes, todos estos ídolos que están aquí. Él mismo les reveló cuál era el poder de su fuerza, y ellos mismos, los que estaban orando por él, dice que empezaron a quitar todos los ídolos, las imágenes las empezaron a sacar, y él se debilitaba cada vez que él hacían eso, hasta que le pudieron echar fuera. Y eso me hace entender lo que dice la Biblia, que hay cosas que impiden que Dios se manifieste. Hay cosas que impiden que Dios se glorifique. Y el profeta Asa, escuche esto, el profeta Asa no era tan burro como dicen por ahí. El profeta Asa era inteligente. ¿Por qué? Porque no se trataba
restaurar solo el altar, sino de quitar todo lo que impedía que el fuego de Dios cayera sobre el altar. En el Antiguo Testamento, cada vez que hacían un sacrificio, una ofrenda a Jehová, caía fuego del cielo y lo consumía. Eso era una señal de que Dios aceptaba el sacrificio. Entonces él sabía que si no podía tener un altar listo para hacerle ofrenda a Jehová, para levantar alabanza a Jehová, si había ídolos en el lugar. Alaba a Dios. Y por eso es que Dios nos está dando una enseñanza, que si tú quieres arreglar tu vida con Dios, tienes que alinear también las cosas que tienes a un lado. En pocas palabras, Dios te está diciendo: hey, tú te quieres centrar a buscarme, tú quieres hacer las cosas bien, pero tienes un montón de cosas Santo. que te impiden buscarme, que te van a hacer caer el día de mañana. Como un cristiano que yo conocí por ahí, que Dios lo sacó del alcoholismo, y cuando ibas a su casa tenía una cantina, un bar ahí, y tenía de toda clase de botellas, y él le decía: hey, hermano, mira, te voy a dar un testimonio para la gloria de Dios. Esta yo me tomaba cuando estaba en el mundo. Mira, también esta me tomaba puras botellas caras. Y el día que le vino las pruebas, se tomó toda la cantina entera. Aleluya. Y hasta el día de hoy sigue tomando. ¿Por qué? Porque hay cosas que en tu casa que impiden buscarte y meterte bien con Dios. El día que vengan las pruebas, te va a llevar el diablo, como lo hizo con este hombre. Usted tiene que entender que hay cosas que tú tienes que alinear. Si estás dispuesto a alinear tu vida con Dios, si estás dispuesto a meterte con Dios, alinea tu casa. Alinea de las cosas que tú tengas que alinear. Si decidiste buscar a Dios, alinea tu trabajo. El domingo no se trabaja. Alinea tu casa. Dile: hey, familia, si me van a visitar, visítenme después de la iglesia. Familia, amigos, si me quieren invitar a comer, invítenme a comer después del servicio. Porque amén, amén. Mucha hambre. Alaba a Dios si puede en esta hora. Pero hay gente que no alinea esa clase de cosas. ¿Y qué sucede? Que por eso no ven el favor de Dios. Aman a Dios supuestamente, pero a media. Ellos dicen que lo aman. Están como los cantantes seculares que dicen: que Dios te bendiga, que yo amo a Dios, y que canta cosas, y su contenido es pura basura. Entonces, ¿qué sucede? Que las palabras y las acciones no concuerdan. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a alinear las cosas. Y la Biblia dice que el rey Asa entendió lo que el profeta, lo que el Espíritu de Dios a través del profeta le mandó decir. Y fue entendido. Mandó a restaurar el altar. Y sobre todas las cosas mandó a quitar lo que podría impedir el mover de Dios. Mandó a quitar todo aquello que podría hacer que Dios se enojara, se molestara con el pueblo. Hay cosas en tu vida que sabes que a Dios no le agrada y las sigues haciendo. ¿Y por qué las sigas haciendo? Porque te gusta hacerlas. Dices que quieres buscar de Dios, pero tus palabras no concuerdan con tus acciones. Alaba a Dios si puede. Hay gente que dice: yo quiero ir a la iglesia, pero nunca va. ¿Y por qué no va? Siempre se le atraviesa algo. Hasta que no seas capaz de vencer ese tipo de circunstancia, hasta que no seas capaz de lograr congregarte, nunca te vas a parar. Hay gente que se la pasa: al rato voy, al rato voy, al rato voy. 20 años después y siguen diciendo al rato y nunca llega. Hay gente que dice: hoy voy a buscar de Dios bien, hoy sí voy a buscar a Dios de corazón. Pero ¿qué sucede? Que no buscan a Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas que no alinean. El rey Asa entendió este principio y empezó a mandar a quitar todo lo que no le agradaba a Dios, a quitar todo lo que tenía en primer lugar. Había muchos dioses en ese pueblo, las tribus, en todos los pueblos que él había adquirido. Y mandó a quitar toda la idolatría y mandó a restaurar el altar. ¿Por qué? Haciéndole entender que todo el pueblo tenía que ir a buscar a un Dios vivo, haciéndole entender a la gente que se estaba restaurando, que se estaba inaugurando un lugar donde se iba a honrar a Dios, que se estaba restaurando un lugar donde la presencia de Dios moraría. Vivimos en tiempos, lamentablemente, donde la gente pone en prioridad su trabajo, sus negocios, su familia, sus amistades, eventos que ellos tienen, sus agendas personales, antes que Dios mismo. Ponen en primer lugar lo creado antes del creador. Santo. Ponen en primer lugar las bendiciones antes que el Dios que los bendice. Por eso es que la gente no prospera. Porque una vez que Dios los prospera, se les olvida de quién los prosperó. Aleluya.
No prosperan porque al momento que prosperan dices que estoy muy ocupado. Y hay gente que ha perdido negocios, compañías, porque no han entendido esto. Que un día Dios le dijo: te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a levantar, te voy a dar negocio. Y el día que Dios lo hace, le dan la espalda al que se lo dio. ¿Por qué? Porque estoy muy ocupado. El pastor tiene que entender. Uy. Predícalo. Es que tengo una responsabilidad en mi trabajo, en mi negocio, en mi empleo, lo que sea. Sí, señores. Pero no se te olvide quién te dio eso. Sea agradecido. Jesús le dijo a la gente: no hubo ningún leproso que viniera y diera gloria a Dios. Muchos leprosos ahorita trabajando. Ay. Por eso no prospera. Por eso tiene que andar trabajando domingo, doble trabajo, triple trabajo. Porque no se puede levantar económicamente. ¿Por qué? Porque no pone a Dios en primer lugar. Aleluya. Santo. Y lastimosamente cuando llega la prueba, son los primeros que se quejan con Dios. Señor, ¿dónde estás en estos momentos difíciles? Y Dios diciendo: hey, ¿dónde estabas tú cuando todo estaba bien? Como en el caso de Job, cuando estaba pasando la prueba difícil, cuando estaba pasando por un proceso de enfermedad, que era parte de su proceso, que se empezó a quejar con Dios. Y Dios le dijo: hey, ¿dónde estabas cuando yo fundé el mundo? ¿Dónde estabas cuando yo hice las estrellas? Y él entendió lo que Dios le estaba diciendo, que él no podía reclamar nada cuando él no estuvo también en el de él. Pone en primer lugar a Dios. El Espíritu Santo me decía, y me lo decía de una manera triste, me decía: han descuidado el altar, han descuidado su relación con Dios, han cambiado su propósito por un plato de lentejas, Santo. por zapatos Gucci, ropa de marca, Ay. por una buena casa, por un buen carro. Han cambiado su propósito, su destino profético por cosas materiales. Se han manchado, se han corrompido por cosas materiales. El Espíritu de Dios está triste. El Espíritu de Dios me decía: estoy buscando gente que no cambie, gente que sea fiel, gente que me sea fiel, gente que regrese al altar. El Espíritu de Dios está buscando gente que se humille como en un principio lo hacía, que no había cosa más importante que la presencia de Dios, que no había cosa más importante que Dios. Hoy todo es más importante antes que Dios. ¿Por qué? Porque han cambiado, se han corrompido, se han manchado, han cambiado. Y el Espíritu de Dios me decía: regrésate al principio, regresa al altar. El apóstol Pablo le dice: hey, le dice a Timoteo: aún me acuerdo de tus lágrimas. Posiblemente él ya había descuidado su relación con Dios. Posiblemente él hace tiempo que ya no oraba, hace tiempo que ya no buscaba. Y Dios todavía se acuerda de tus lágrimas. Dios todavía se acuerda de tus primeras oraciones. ¿Y ahora dónde estás? Estás frustrado, estresado, buscando tener un trabajo más, tener overtime. Estresado en tu trabajo, frustrado, y tus únicas lágrimas son para decir: no completo. Y Dios todavía se acuerda de tus primeras lágrimas, cuando le decías: gracias, Señor, por la bendición. Gracias, Señor, porque eres fiel. Gracias, Señor, porque estuviste hoy conmigo y mañana también estarás. Dios todavía se acuerda. Dios está buscando gente que no cambie, que regrese al altar. Gente que le ame de corazón, gente que no cambie su principio, gente que no cambie su propósito, su destino por un plato de lentejas.
Gente que se vuelva a la presencia de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está sucediendo en nuestras vidas? ¿Por qué no estamos buscando a Dios de corazón? ¿Por qué no estamos buscándole como en un principio? En el 2019, el Espíritu de Dios me decía: los profetas van a cambiar su mensaje. Dios está limpiando los altares de las naciones. Y el que tenga oídos, escuche lo que el Espíritu de Dios dice. El Espíritu del Santo de Dios, dije que también es fuego consumidor. Hay juicio que está cayendo para mucha gente. Mucha gente está muriendo. La Biblia dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dios no quiere que tú mueras, pero si es necesario que tú mueras por tus pecados, si no te arrepientes, sabes que hay un destino. Dios es amor, sí, pero también Dios es fuego consumidor. Ya hay un juicio de Dios que está llegando para muchos altares. Ahorita ya no se puede estar profetizando carro, casa, prosperidad y media. Ese evangelio ya no sirve en estos momentos. Amén. Desde que entró la pandemia, el bendito virus, la gente empezó a predicar su mensaje. Antes de prosperidad, ahora predican: Cristo viene. Amén. Alinea tu vida con Dios. Porque todo se vuelve basura. El evangelio se vuelve basura de ese nivel. Cuando no están hablando lo que Dios está hablando para este tiempo. Si tú no predicas que tú tienes que alinearte, meterte con Dios, estás predicando otra cosa, pero menos el evangelio de Cristo. Sí, Señor. Estamos en tiempos difíciles y la gente tiene que entender que una de las cosas que tiene que hacer es agarrarse de la mano de Dios. Buscar a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. La gente anda detrás de los panes y los peces, en vez de estar detrás de aquel que los multiplica. Analizando la genealogía del profeta Azarías, el profeta Azarías no es un profeta muy famoso. El profeta Azarías no fue un profeta que dijo: viene carro, viene casa, viene esto, viene el otro. El profeta Azarías abría la boca cuando Dios tenía algo que decir. Nunca dijo algo de más. Siempre decía lo que el Espíritu de Dios tenía que hablar. El Espíritu de Dios usó al profeta Azarías, y no fue un profeta muy famoso, muy reconocido, pero fue un profeta que marcó el destino de una generación. Amén. Y cuando tú checas el trasfondo del profeta Azarías, te darás cuenta que su bisabuelo fue Obed-Edom. ¿Quién fue Obed-Edom? El hombre que llevó el arca de la presencia de Dios a su casa. Eso me hace entender que cuando tú pones a Dios en tu hogar, alguien tiene que marcar la diferencia en tu casa. Tú quieres que tus hijos le sirvan a Dios, pero la presencia de Dios está muy lejos de tu casa. Tú quieres que tus hijos le sirvan a Dios, pero no los instruyes en el camino. Quieres que alguien más les enseñe. Quieres que alguien más les instruya. Quieres que Dios lo toque como por arte de magia. Le diga: tú eres profeta, tú eres evangelista, tú eres pastor, tú eres danzarina, no sé, tú eres adorador. Por arte de magia. No, señores. El profeta Azarías había sido instruido en la palabra. Había crecido en el templo. La Biblia dice que Obed-Edom tuvo 8 hijos. El primogénito se llamaba Semaías. Y el hijo de Semaías fue Obed. Y el hijo de Obed, Azarías. Es decir, que el bisnieto de Obed-Edom
fue Azarías, el profeta Azarías. Y la Biblia dice que los hijos y los nietos de Obededón cuidaban del templo. Y de esa genealogía vino el que no cuidaba el templo, pero cuidaba la voz de Dios en él. De esa genealogía venía el hombre de Dios que nunca cuidó el templo, pero cuidó la presencia de Dios en su vida. Y eso nos hace entender que si una de las cosas que tenemos que cuidar en nuestra vida no es la apariencia, Aleluya. no es lo que otros dicen de mí o dicen de ti. Sí, Señor. Si algo tú tienes que cuidar en tu vida, Amén. es la presencia de Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios dice que nosotros tenemos que volver al altar. La tierra está infectada ahora mismo. ¿Por qué? Porque no somos capaces de humillarnos. Porque somos tercos, somos necios. Se nos ha endurecido el corazón en vez de que se nos ablande. Dios está intentando ablandar la tierra, pero la tierra se endurece. La gente se resiste a la voz de Dios. La gente perdió el empleo y le echó la culpa a Dios, en vez de que se aferren a Dios, que es el único Dios que suple cada una de tus necesidades. Pasó el bendito virus, la gente no se congregaba ni en casa ni en la iglesia. La gente se endureció. La gente le dio la espalda a Dios. En vez de que vieran a Dios como una respuesta, como una solución, lo vieron como el problema. Señores, y la Biblia dice en 2 de Crónicas 7:14, y esto es para ti y es para mí: si se humillare mi pueblo. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Si se humillare mi pueblo. No está hablando de toda la tierra, está hablando de mi pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo escogido por Dios. El pueblo que fue revestido de gloria. El pueblo que fue investido de la presencia de Dios. El pueblo que Dios levantó. El pueblo que Dios llamó. Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Por qué Dios no sana la tierra? Porque en vez de que la gente se ablande, la gente se endurece. La gente mira a Dios como el problema y no como la solución. Santo. Y esta palabra es para el pueblo de Dios. Estás orando para que Dios te cubra del virus, cuando lo que tú tienes que hacer es orar para que Dios sane la tierra. Ponerte a cuentas con Dios para que Dios cuide de tu casa, para que Dios restaure tu familia, para que Dios restaure la familia de la tierra, para que Dios sane la tierra. Estamos buscando mal. Estamos haciendo las cosas mal. Pastor, la palabra es muy dura. Pues, I'm sorry. Busca una palabra más suave si te gusta el mensaje suave. Pero el Espíritu de Dios me hablaba, me ponía en mi espíritu hablarte de esto. Porque cuando el enemigo viene y te pega, tú no puedes decir, Satanás, te reprendo. Tú tienes que ponerte violento en el espíritu. Aleluya. Ah, sí, pastor, pero estoy usando el escudo de la fe. ¿Y qué estás haciendo con la espada? ¿La traes de adorno nomás o qué? Santo. No. Para algo es la espada, para que tú te puedas defender. Jesús entendía esto, por eso es que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, Amén. son poderosas en Dios, es decir, que son espirituales. Amén, amén. ¿Qué estás haciendo con la herramienta? ¿Qué estás haciendo con las herramientas de guerra que Dios te dio? Solamente estás diciendo, mañana será un mejor día. Lo que me está pasando hoy me está enseñando algo bueno. Señor, ¿y qué estás haciendo con tu vida espiritual? ¿Qué estás haciendo tú? Estás dejando que te lleve el diablo, te estás levantando con violencia. Hay que entender que cuando el diablo se pone doblemente agresivo, tú tienes que ponerte triplemente agresivo en el mundo espiritual. Amén. ¿Para qué? Para que puedas
que puedas resistir las acechanzas del enemigo. Sí, Señor. Y con esto termino. El Espíritu de Dios está contristado con mucha gente. El Espíritu de Dios nos está llamando a regresar al altar. El Espíritu de Dios nos está llamando a meternos con Dios. Pastor, los días ya están poniendo más o menos buenos. Mentira. Estás muy frío, por eso lo notas así. Los días van de mal en peor. Y tenemos que buscar a Dios de corazón. Amén. Amén. Esa gente que ya no regresó a la iglesia Correcto. es porque andaba detrás de los panes y los peces, detrás de la unción del hombre de Dios, y no andaban detrás del Dios que bendice, del Dios que te da la unción, del Dios que te fortalece, del Dios que te levanta. Estaban detrás de muchas cosas menos de Dios. Y Dios nos está llamando a regresar al altar, a regresar donde todo comenzó. Yo quiero orar por ti en esta hora. Y quiero que levantes tu clamor, quiero que levantes tus manos al cielo. En esta hora ponte de pie. Si le has dado la espalda a Dios, en tu corazón, en tu mente, en tus pensamientos, si le has dado la espalda a Dios en muchas áreas de tu vida, si has dejado que el afán, que el estrés de este mundo te controle, necesitas regresar al altar. Sí, Señor. Levanta tu mano en esta hora. Espíritu Santo, en esta hora. En esta hora, Padre, Espíritu Santo, venimos delante de tu presencia, Padre, pidiéndote, Señor, que tú te glorifiques en nuestras vidas, que tú te glorifiques en nuestros corazones. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, Señor.